Bueno, en esta oportunidad queremos hacer una inmersión en la cultura mexicana para entender, conocer y tratar de imaginar cómo es la vida en este país. Se preguntarán ustedes qué es la cultura y cómo ésta se aplica en la Ciudad de México. Comencemos por las costumbres. Hicimos una investigación sobre cuáles son las costumbres que más viven los mexicanos y encontramos lo siguiente. La más popular que se ha hecho no solo a través de películas, sino pues es algo a lo que ha distinguido a los mexicanos, es el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. Y pues bueno, es un festejo de recuerdos para las personas y familiares, amigos que se han adelantado, y pues qué mejor que celebrarlos recordándolos. Se monta como un altar de muertos, que se hacen con guacales, son como pequeñas cajas de madera donde se les pone flor de cempasúchil, que es una flor rosa, y la comida que le gustaba al difunto, ¿no? Entonces es algo de lo que se reúne mucho. Eso, por ejemplo, en el centro del país, porque si nos vamos hacia Michoacán, pues existe algo muy bonito en la isla de Sinsunzan, así es como se llama, donde todas las personas del pueblo salen a festejar al panteón con todos sus muertos. Les decoran las tumbas justamente con flores, velas, comida, cenan ahí y se quedan ahí a pasarla pues esa noche del Día de Muertos, del 1 al 2 de noviembre, cuando se hace eso. Obviamente pues ya mezclado con el pedir dulces, ¿no? En la parte del centro decimos pedir calaverita, ¿no? Ir a pedir los dulces a las diferentes casas. Pero también está el 15 de septiembre, que es el 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia de México. Dije 15 porque se festeja a las 11 de la noche del 15, y el 16 pues se hace un desfile espectacular, presidido por el presidente de la República, en el que está el ejército, los militares, y se muestran muchísimas cosas. Entre otras fechas importantes, pues, ¿qué más podemos tener? Esas dos me parecen que son muy relevantes y muy destacadas. Como en todo el país, pero aquí todo es fiesta, todas nuestras fiestas giran en torno a la comida. Y por ejemplo, en fechas como 15 de septiembre pues se estila mucho, es el Día de la Independencia, se celebra, realmente el día que se celebra es el 16, pero nosotros empezamos desde el 15 la celebración, con una cena generalmente de platillos mexicanos como guisados, chiles en nogada, tostadas, lo mismo, ¿no? Tacos, carnitas. Hay muchísima diversidad de expresiones culturales. Y bueno, en la comida es totalmente riquísima, desde unos chiles en nogada, carnitas, pambazos, tacos de canasta, tacos al pastor, barbacoa del estado de Hidalgo, las tortas ahogadas del estado de Jalisco, una buena carne asada de Monterrey hacia el norte, mariscos de Sinaloa, pescados, buenos cortes de pescados no cortes, sino más bien la gastronomía más, digamos, más sofisticada. Y bueno, si nos vamos hacia el sur, pues el mole de Oaxaca, que es algo que distingue muchísimo a los mexicanos, el mole, pozole del estado de Guerrero, en Campeche, en Tabasco, Peje Lagarto. En México tiene dos denominaciones de origen, que es el tequila, que es de un municipio que se llama Tequila, justamente en Jalisco, y pues el mezcal, ¿no? Que es también, varios estados lo tienen, ese sí es compartido, por ejemplo Oaxaca y Michoacán tienen la denominación de origen del mezcal, y pues Jalisco del tequila, que es parte también, ¿no? de la riqueza gastronómica de México. Estas son algunas de las costumbres que tienen los mexicanos. Hablemos ahora un poco sobre el lenguaje que utilizan los mexicanos. Las que hablamos. Pues primero, platicarles que México es muy rico en dialectos indígenas, ¿no? De hecho, en el país existen muchas leyes que protegen la cultura, el lenguaje, las tradiciones, las fiestas
de las personas indígenas y que pues la verdad lo apreciamos mucho porque es parte de la riqueza cultural que tiene este país. Pero en general el lenguaje suele ser un poco informal, ¿no? Tal vez en el mayor de los momentos de los mexicanos, excepto pues si te encuentras en una fiesta, en lugares que como todos sabemos los tenemos que comportar mejor, pues claro que el lenguaje es formal o es diferente en la escuela, ¿no? Si estás exponiendo, estás presentando, no utilizas un lenguaje tan, digamos, tan vulgar como si estuvieras con tus amigos o tal vez en tu familia, donde es más informalidad, ¿verdad? Entonces podemos afirmar que el principal rasgo que tiene el lenguaje mexicano es ser informal. Ahora hablemos un poco sobre sus trajes típicos o sus vestimentas. En Jalisco, si vamos a Oaxaca, pues se utilizan huipiles, que es una tela larga, ¿no? Para las mujeres, que son vestidos y que están bordados totalmente a mano. Por ejemplo, Bueno, y asimismo como su extensión es tan enorme, claramente sus vestimentas, como lo estamos escuchando, varían de acuerdo al estado, de acuerdo a la ubicación geográfica muchas veces. Entonces pues en este orden de ideas hay muchísima variedad al respecto. Mira, sí existe un traje típico de la Ciudad de México, bueno, en este caso era del Distrito Federal anteriormente. Sin embargo, pues por ejemplo, pues aquí la gente viste con lo que, digamos que no es como en otros lugares, a lo mejor donde cada fiesta o cada celebración, pues la gente saca sus trajes típicos. Aquí no, aquí es más un tema de todo lo que busquemos como un estereotipo mexicano, aquí lo usamos. Y es que en efecto, en Ciudad de México, que es el epicentro cultural de todo el país, es donde podemos ver todas estas diferentes muestras culturales y de vestimenta. Bueno, ¿y qué hay sobre la música? Averigüemos un poco al respecto. Bueno, también la música, ¿no? Otra expresión cultural de los mexicanos, pues creo que la han escuchado. Podré mencionar tal vez dos géneros en el que voy a dividir el país de México a la mitad, hacia el norte, pues el mariachi, la música regional de banda, ¿no? Y hacia el sur, pues un poco más de música como marimba, grupos, tríos, o sea, que se arman para dar otros toques diferentes de la música. El mariachi, por supuesto, es el más destacado. Bueno, y como acabamos de escuchar, no solamente deberíamos encerrarnos en el concepto de que México es igual a mariachi, porque hay otros géneros musicales que ellos disfrutan y generan. Bueno, ahora que podemos ver o evidenciar algunos de los rasgos culturales más sencillos de ver, encontramos otros que también son muy importantes, como roles de familia, como posiciones con respecto a la diversidad sexual. Veamos un poco al respecto. Ahora hablaré de los roles de familia. ¿Cómo son las familias en México? Pues junto con algunos modales que tenemos, ¿no? Estos dos puntos que van muy de la mano. En México, desgraciadamente, o no tan afortunadamente para como se piensa, primero aclararles que se está viviendo un momento, no solamente en México, sino creo que en toda América, de abrir un poco más la mente, de amar solamente a las demás personas sin juzgar y empezar a crecer. Desgraciadamente, insisto, no en todo el país se dan estas expresiones y es muy probable que en provincia, ¿no? En municipios más allá, fuera de ciudades, del urbano, se den más el machismo, maltrato familiar, conductas ligadas a la religión que existe en el país. Creo que siempre va muy ligado, ¿no? La religión con los modales que pueden tener o los roles de cómo se comportan en nuestro país. Sabemos que más allá de ser católicos, en México se tiene por encima de muchas cosas a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y es que efectivamente, al ser un país tan católico, normalmente el machismo y los comportamientos atados a la religión es lo que bueno, manda la parada. En la Ciudad de México, por ejemplo, digamos que yo creo que sí es una sociedad, al final del día somos una sociedad
machista y con un patriarcado, pero las mujeres somos las que nos hacemos cargo del hogar. Al final la jefa de la casa generalmente es la mamá. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en situaciones como las reuniones de los domingos con la familia. Siempre son en casa de la abuela. Y, por ejemplo, los ideales de belleza, te podría decir que pues son como los típicos estereotipos que ya están marcados en la sociedad. Al final del día nos regimos mucho por las redes sociales y no cambia tanto a lo mejor como lo que pudieran ver a lo mejor allá en Colombia o en otras partes de Latinoamérica. Sí es ya es muy homogéneo el concepto de belleza que tenemos de las chicas que hacen mucho ejercicio, con muchas curvas, pero pues que se cuidan, que cuidan su alimentación, su belleza. Como que esa es la idea de belleza que ahorita está permeando más en la sociedad. La gente que va al gimnasio, que come saludable y que tiene un cuerpo no delgado, sino tonificado, ejercitado y musculoso. Y es que cosas como la percepción que se tiene de la belleza o los roles de la familia son tan importantes como las diferentes posturas que se tienen con respecto a la diversidad de género y a la diversidad sexual dentro de una sociedad en el año 2018. Respecto a la diversidad de género, pues te puedo decir que la Ciudad de México, pues al final del día es una ciudad cosmopolita y aquí se hace el parteaguas de cómo la sociedad en general empieza a cambiar, a evolucionar. Aquí pasan los cambios más importantes y a raíz de cómo lo adopte la sociedad en la Ciudad de México, pues es más o menos como el parámetro que sigue la sociedad en otras partes del país. Seguimos avanzando y justamente eso ha permitido que la diversidad de género sea más clara y más pacifista, ¿no? Que las mujeres ya, por ejemplo, en temas políticos, el 50 y 50% la paridad de género, y que no solamente los políticos, digamos los legisladores, se elijan solamente por mero compromiso, ¿no? De una cuota de mujeres, sino que sea una paridad total, la de género, con los mismos derechos, que aunque parece tonto que lo estemos diciendo, pero pues no existía, ¿verdad? Entonces sí se ha luchado mucho por la defensoría de los derechos de las mujeres. Y en demás temas de diversidad, pues de género, también las minorías han sido muy aceptadas. Insisto, es un proceso que se va dando por el plazo del tiempo y comienza en ciudades para después ir llegando. Bueno, y después de esta inmersión en estos diferentes rasgos culturales que tiene la cultura mexicana, esperamos que puedan llevar una idea de cómo es vivir en este maravilloso país que es México.